En 1873 comenzó Cruz Roja Cantabria, una institución que está celebrando su 150 aniversario y a cuyo frente tenemos a un laredano, a Javier Fernández dos Santos. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú llevas desde hace 150 años ahí o lo tuyo es más moderno? Lo mío es más reciente, pero aún así llevamos mucho tiempo. Desde el año 90 y tantos, es decir, ya haremos unos 27 años que estamos en la casa. En la casa. Vale, estamos precisamente además en la nueva sede de Cruz Roja en Laredo, aquí en la zona del puerto, y estamos en una zona muy especial. Javi, cuéntanos un poco qué es lo que tenéis aquí preparado. Nosotros estamos ahora mismo, como tú bien decías, en la Asamblea de Laredo, que como tú también sabes, ha sido una larga trayectoria, ¿no? Llevamos desde hace casi 7 años que estrenamos esta nueva asamblea y previamente a ello tuvimos unas negociaciones y unos trabajos de más de 19, con lo cual al final, después de tantos años y tanta travesía, pues el resultado son estas magníficas instalaciones, que al final son las instalaciones que este ámbito territorial pues necesita, ¿no? Tenemos más o menos 500 metros cuadrados y aquí en este ala es donde tenemos todos los alimentos y los productos de primera necesidad que estamos preparando para repartir para la gente que viene y acude a solicitarlos, ¿no? En los diferentes proyectos que tenemos. Esa labor asistencial que sigue siendo ahora la primordial en todo lo que desempeña Cruz Roja. Nos vamos a sumergir porque Cruz Roja Cantabria pues, ha tenido a bien resumir en un pequeño vídeo de 4 minutos esos 150 años de historia. Entonces os vamos a dejar con el vídeo y no os vayáis, que a la vuelta del vídeo va a haber historias y os va a encantar porque vamos a mezclar el hoy con el ayer, personas, la trayectoria de Javi, que dice que no lleva esos 150 años, afortunadamente. Os dejamos con el vídeo y seguimos.
pues ahí teníamos ese vídeo que nos comentaban en este pequeño parón, que ha sido elaborado por un voluntario también de la entidad. Vamos a empezar un poco por ahí, antes de sumergirnos un poco en la historia y en la evolución. La realidad a día de hoy, Javi, Cruz Roja, si le ponemos rostros, si le ponemos números, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando en Cantabria de 2.700 voluntarios, 17.000 socios y entidades colaboradoras y 150 personas que trabajan en la institución. Todo eso nos hace y nos convierte en la mayor institución voluntarios y de trabajadores y de personas colaboradoras en Cantabria. Si lo trasladamos a Laredo, tenemos 150 voluntarios y unos 700 socios. ¿Vale? Todo eso nos permite hacer actividad. En el año 22 hemos tenido actividad en los diferentes proyectos que tenemos y hemos llegado a 33.000 personas. 33.000 personas que abarcan todos los proyectos que tenemos, desde Cruz Roja Juventud hasta envejecimiento saludable, hasta medio ambiente, que es uno de los proyectos que tenemos más recientes y que está tirando con mucha fuerza, porque la verdad que el medio ambiente es uno de los kit punteros que, como decía, trabajamos con personas, por ejemplo, desfavorecidas, y en este caso concreto trabajamos con ellas a través de diferentes actividades para la disminución del consumo, hábitos mejores en el tema de aislamiento acústico, aislamiento térmico en las viviendas. Y al final hay una cosa que yo siempre digo y tenemos que tener en cuenta, que desgraciadamente para todos, en pocos años tendremos muchas personas emigrarán de sus lugares por temas climáticos, con lo cual al final es una de las cosas en las que estamos trabajando y tendremos que tener todos un poquitín de conciencia, ¿no? Fíjate, eso me permite entroncar un poco con lo que hemos visto en el vídeo y con ir a los orígenes. Por cierto, plagado de curiosidades, ¿no? Se funda como Cruz Roja montañesa. Efectivamente. Claro, lo de Cantabria todavía nos quedaba ahí un poco... Nos quedaba un poco tal. Nosotros nacemos a los 10 años de que Henry Dunant estuviera en Solferino y hiciera su libro, ¿no? Donde relataba la batalla de Solferino y cómo fue capaz de atender, sin tener en cuenta las nacionalidades ni nada, atender a las personas que estaban en la batalla, ¿no? Atender a esas personas ayudados por las mismas personas que estaban en su entorno, ¿no? Esos principios que son de universalidad son los principios que recogemos en Cruz Roja y que trasladamos a Cantabria 10 años después de esta batalla. Nacemos como Cruz Roja montañesa, efectivamente, y tenemos diferentes trayectorias y recorrido a lo largo de todos estos 150 años. Diferentes trayectorias, como por ejemplo puede ser, somos la primera institución que tiene una atención con rayos X. Atendemos en playas en el año 30, por ejemplo, tenemos ya las vigilancias de playas en el año 30, en la playa de Sardinero, con lo cual una anécdota es que las personas y los voluntarios que trabajaban en esas actividades, los hoteles que estaban alrededor les daban de comer, con lo cual al final pues era también una colaboración en ese proyecto, ¿no? Todo eso se desarrolla y al final, por ejemplo, nacemos en Laredo en el año 78. Es decir, parece como que estamos en Laredo más retrasados que en el resto de Cantabria, pero... ¿Me permites una maldad? Claro. Tú, el 78, ¿cómo te pilla a ti a nivel biográfico? ¿Tú ya estabas en el mundo? No, sí, hombre, yo ya había nacido, pero todavía era muy joven. Pero todavía, yo no conocía todavía la institución. Yo aterrizo a la institución haciendo la prestación social sustitutoria en los años, yo creo que 90 y tantos. Al final yo tuve que hacer aquí 13 meses de prestación con diferentes compañeros que todavía están en la casa, como David, que conocéis, que está con nosotros trabajando en la institución, y coincidimos en ese periodo. Es un periodo donde coincidimos personal, vamos a decir así, civil, con personal militar que hacía la mili en ese momento, 18 meses, de mili que se desarrollaba en Cruz Roja, en los diferentes proyectos y actividades que teníamos. Cuando aquí teníamos las ambulancias, claro, en carretera, puestos en carretera, que se crean en los años 70. Al final todo eso, bueno, Laredo fue pionera también, una de las primeras asambleas en tener Cruz Roja del Mar.
Hemos celebrado recientemente el 50 aniversario de la creación de la Cruz Roja del Mar, y si venís por el paseo, en la parte norte veréis lo que es el estandarte de el antiguo logotipo de la Cruz Roja del Mar. Es una curiosidad, pero bueno, lo podéis ver allí, el logotipado, en las puertas de entrada de la parte norte de la Asamblea. Bueno, ya me has roto los guiones, pero voy a seguir tu juego. Pues perfecto. Es que me has llevado a evocar un lugar que es un referente también en Laredo para los que hemos tenido la suerte, no los millennials, que ya casi no lo han conocido, ¿no? Pero esa punta del muro norte, del antiguo muro norte. Esa punta del muro norte fue una punta puntera, valga la redundancia, donde nos permitió hacer diferentes actividades, por lo menos cuando me coincidió a mí, ¿no? Nosotros desarrollábamos playas, desarrollábamos preventivos con aquello y hacíamos coberturas de diferente tipo, ¿no? Tanto acuático como terrestre. Si quieres que te cuente una anécdota, nosotros cuando estuvimos haciendo la prestación, o yo cuando estuve coincidiendo aquí en Laredo haciendo la prestación, pues hicimos una campaña de captación de medicinas, porque cuando aquello, recuerdo en esa época el problema de Cuba, que tenía muchos problemas de suministros, ¿os recordáis esas épocas? Y hicimos una campaña que al final resultó muy bien, y buzoneando, y cuando aquello se utilizaban las cartas, que ahora las tecnologías no eran tan punteras como ahora, hicimos un buzoneo a nivel nacional en todas las compañías y diferentes empresas farmacéuticas que hubo, y al final una nos contestó y nos dio una cantidad de medicinas que cuando aquello, a la hora no es una cantidad importante, pero cuando aquello eran casi 60 millones de pesetas de las antiguas pesetas, 300.000 euros de hoy en medicinas que había que trasladar y que tuvimos que trasladar a Cuba en su momento, y gracias a la institución, a Cruz Roja, en este caso concreto a nivel nacional, pero tuvimos que ir a Madrid porque la idea inicial, que era transportarlo en avión, pues era totalmente inabordable, porque lógicamente teníamos que haber trasladado en un avión o en 25 aviones. Pues gracias a la colaboración de Cruz Roja a nivel nacional tuvimos la oportunidad de poder trasladar todas esas medicinas a Cuba, en este caso concreto, y satisfacer la necesidad, que para eso era el tema. Yo ya voy lanzando también una advertencia, o sea, todo lo que vamos a hablar es tan interesante que podemos estar aquí horas. Como no va a ser posible, Cruz Roja ha tenido bien hacernos un regalo a todos, porque así es, en la página web está disponible para su descarga gratuita un libro que se titula Un faro en la tempestad. Efectivamente. Que ha escrito también un compañero vuestro. Alexander Ruiz Puente. Vale, lo tenemos aquí. Este libro, si me permitís... en el ordenador está en PDF, ¿eh? Y lo tenéis con código de descarga, y yo os animo, como ha dicho Javier, sí, a que entréis a la página de Cruz Roja y lo descarguéis. Es una pequeña historia, es un libro recopilatorio de toda la historia de Cruz Roja montañesa, en este caso concreto. Es una delicia, yo lo he estado ojeando así. Y se lee muy rápido. Se devora. Si tenéis la oportunidad, yo os animaría a descargarlo y a leerlo. Probablemente alguno de vosotros que haya tenido algún tipo de familiar que haya estado con nosotros en la antigüedad, me refiero, o hace unos años, se verá reflejado en estas fotografías, porque hay muchas fotografías que recuerdan la actividad de la Cruz Roja tanto en Santander como en los diferentes ámbitos territoriales. Si me permites, este libro que yo os enseño aquí y os animo a descargar, te lo regalo a ti personalmente, porque merece la pena tenerlo en papel para poderlo leer. Yo te veía que has empezado hablando conmigo, tenías algo en las manos, pero no tenía, pues oye, te lo agradezco, porque yo ya lo he disfrutado en PDF, pero mira, pues ahora lo voy a tener en versión que podamos tocar. También te lo dejaré, Celia, ¿eh? No, esto es lo compartimos. Bueno, y desde ahí era... Digo porque vienen reseñados muy bien pues todos los hitos, todos los momentos, tanto a nivel regional como a nivel local. Y aquí tenemos a un amigo que sí, pasa, no, ya sabes que esto estás, y nunca mejor dicho, estás en casa. Ponte aquí al lado de Javi, que ahora vais a hacer aquí un tándem. Buenas tardes. Coja usted, cuando yo hable, por favor, me lo acercas. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres, a ver si lo digo bien, bueno, dilo tú y así no lo digo yo mal. Soy el coordinador de la Asamblea Local de Laredo. Vale, bien. Yo me iba, fíjate, ya me iba a ir solo al área de salvamento, te iba a rebajar un poco de grado, David. Bueno, a David, que le conocemos mucho por ese dispositivo, que es otro de los elementos que más nos resultan identificables de lo que hacéis, sobre todo en la época estival, son
decenas, cientos de miles las personas que hacen uso de nuestro arenal, y ahí estáis al pie del cañón con un dispositivo de casi 30 personas, David. Sí, de casi 30 más 11 más. 41 ya. Sí, pero quiero decir que eso es quizás es lo más visual, o los preventivos que hacemos es lo más visual, pero como ves se hacen muchísimas otras cosas. No, pero bien, pero yo que sepas que te he traído porque yo quería esa interacción. Yo he visto, vosotros habéis coincidido en Cruz Roja, a ver, o sea, quiero decir, Sí. Estáis coincidiendo desde luego, pero digo en los inicios. A ver, contadme a ver cómo es el origen. ¿Quién llega antes? Llego antes yo porque yo hice premilitar en el 88, en el 89, y con eso ya estamos dando más datos de los que debería. En el 89 hice el servicio militar en Cruz Roja del Mar, de Laredo, y luego ya pues en el 90 fue mi primer verano como socorrista en Laredo. Y yo coincidí con él, yo empecé la prestación y coincidió la época de playas y David se incorporaba todas las mañanas a la prestación de la cobertura en las diferentes torres y coincidimos pues todo ese verano. Como trabajador, sí, yo coincidí con él. Era voluntario de la casa, pero también como trabajador en verano. Además fue una época muy, muy bonita, yo creo, ¿no? Porque además eran los principios que teníamos también. En Laredo llevábamos ya 10 años, pero bueno, empezábamos con las nuevas actividades, las nuevas formas de cobertura en las playas. Aprovecho para decirte que nosotros este año llevamos la cobertura de más de 60 playas en todo Cantabria. Ese proyecto nos permite incorporar en esos meses de verano a más de 300 personas para realizar este proyecto. Digo que en esa época empezábamos con las nuevas formas de cobertura, teníamos cambios de vehículos, acuérdate que venían las nuevas ambulancias, teníamos, en ese caso concreto no teníamos motos de agua, teníamos Zodiac, ¿verdad? Zodiac, sí, semirrígidas. Me acuerdo que además estrenamos una que venía de Barcelona. Sí, eran momentos, fue mucho cambio, es cuando se unificó también, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, se unificó Cruz Roja del Mar con Cruz Roja del Tierra, y todos estábamos en un mismo sitio porque las instalaciones donde estaban los de Cruz Roja de Tierra pues no eran las más adecuadas, entonces nos juntaron aquí en el puerto todos. Estrené la primera ambulancia que llegó a Laredo. ¿Cómo era? ¿Qué modelo de vehículo era? Una Fiat Ducato, y además la estrenamos con un suicidio. Vale. O sea, que hay muchas anécdotas y muchas cosas que contar. Que se quedan marcadas, ¿verdad? Sí, yo recordaré. Según vine, lo primero que hice el campamento en Cádiz. De Cádiz pasamos a Ferrol, donde nos dieron destino para Cruz Roja de Laredo. Y según llegamos, pues que fue en junio, empezaba playas. Yo ese año estaba de militar, pero pues desgraciadamente había habido un ahogamiento en las rocas y tardamos 3 días en sacar a un niño y fue muy impactante para mí, muy impactante. Javi, vamos a... Digo por ponerle también un toque más... porque anécdotas habrá habido cientos, ¿no? Pero digo, de que os hayan coincidido juntos a bordo, sí. O sea, a bordo digo de la institución, no sé si a bordo de una embarcación. Yo recuerdo, lo estábamos comentando antes de que vinierais vosotros, y yo cuando estuve haciendo la prestación aquí, coincidió que tuvimos que hacer una cobertura de una regata. Y yo era la primera vez que salía... ¿Regata de traineras? No, una regata de vela. Importante, era una regata, yo me acuerdo, muy importante, porque estuvimos muchísimas horas en el agua, comimos en el agua y era una mar. Sí, la verdad que tuvimos un tiempo muy desagradable, pero bueno, a lo que iba. Fue mi primera vez que yo iba en una embarcación de Cruz Roja. David fue, en este caso concreto, el patrón que pilotaba la 520, la Duarri, ¿te acuerdas? Y salimos a la cobertura de la prueba y me acuerdo que hizo un tiempo garrafal. Al final tuvimos que ponernos a resguardo, no me acuerdo exactamente si en el túnel por ahí, pero vamos, porque hacía un temporal. Porque los barcos grandes estaban al resguardo y nosotros eran unas olas que eran como montañas. Cuando caías con una te dabas como contra una pared, o sea, era increíble. Y nosotros ahí, bueno, pues con más ganas que medios, la verdad, pero bueno, ahí... O sea, que casi los rescatadores tenían que ser rescatados, sí. Bueno, la verdad que la profesionalidad de David,
lo marcó y al final pudimos salir afortunadamente muy bien, sin ningún problema. La inconsciencia de David, porque ahora no lo haría, la verdad, porque no, ya no tengo edad para... Pero cuando aquello... No, pero pues, estuvo muy bien. sí. Y, bueno, todas esas cosucas que estábamos comentando nos permitió unirnos como compañeros, ¿no? Porque al final luego te vas dando cuenta que la evolución del tiempo te permite compartir cosas y al final eso es lo que te hace, ¿no?, compenetrarte más, ¿no?, en la actividad. Y si quieres sigo, yo dejo la prestación social, pues yo creo que fue como en verano o en septiembre, después del tiempo que me correspondía, y yo creo que al año y pico, Rufo de Francisco, que era nuestro presidente en ese momento en Laredo y fue vicepresidente autonómico durante mucho tiempo con Carmen Moreno, que fue nuestra presidenta y es nuestra presidenta a la que de honor. Sí, pues me llamó y bueno, desde ese momento estoy aquí. David me está soportando desde ese momento, yo creo más o menos. No, fue mi presidente también. O sea, cuando yo entré a trabajar aquí en el 2004, cuando digo trabajar, digo digamos de seguido, ¿vale? Porque sí que he estado muchos años antes, pero eran las campañas de verano, no había más contrataciones. Pero cuando, bueno, pues por X o por Y salió el puesto aquí, él era el presidente de Laredo, de la local. La verdad que fueron épocas donde se cambió mucho. O sea, tuvimos muchos cambios en poco tiempo. En Laredo, por ejemplo, fue la primera vez o de las primeras veces que teníamos un coordinador local de la Asamblea de Laredo, en este caso concreto, que coordinaba un poquitín la actividad, porque hasta ese momento teníamos actividad, pero localizada y focalizada en temporadas, ¿no? Y desde ese momento tuvimos una actividad más o menos continua que coordinó David desde ese momento, desde el año 4 hasta ahora, ¿no? Y nos permitió modernizarnos, yo creo que además fueron épocas y años donde tuvimos muchos cambios. La institución ha cambiado mucho en poco tiempo y tiene que seguir cambiando mucho más, porque al final nuestra principal razón de ser es atender a las personas. Entonces nuestra razón de ser es las personas y nosotros ponemos el primer punto de atención en las personas. La necesidad es nuestra razón de ser para cubrirla y poder detectarla y atajarla cuanto antes, ¿no? Dejadme que resuelva una... Porque antes has apuntado un dato que lo había visto en el libro. Se habla en el 78, si no me equivoco, en los años 70, se hace una campaña muy fuerte de tráfico por parte de Cruz Roja y se hacen esos destacamentos que me decías tú. El de Laredo, permíteme la ignorancia, ¿dónde estaba ubicado ese pues destacamento? Justo enfrente de donde está la Beco. En toda esa zona verde, ahí hay, si tú te fijas, todavía quedan los cimientos de ese centro. Estaba ahí el destacamento de la atención en carretera. El puesto en carretera estaba ahí. Fueron de los, como ya te decía, de los pioneros en esa actividad en Cantabria. En el año 70 se desarrolla a nivel generalizado en todo Cantabria ese proyecto y Laredo, aunque desarrolla actividad y se crea como institución en el 78, en el 70 ya tenía, o en esas épocas, tampoco vamos a concretar ese año en concreto, pero en ese margen de tiempo ya tenía actividad en carretera y, como te decía, en el mar. En el mar. Laredo ha sido pionera en mar desde el principio y de hecho sigue siendo pionera en mar y tiene mucha de la actividad que tiene y que desarrolla habitualmente en el mar. Lo digo porque, por poner en contexto, claro, el hospital comarcal no existía todavía y entonces, claro, el contar con dotaciones como la que podría tener Cruz Roja en ese momento resultaba vital, y nunca mejor dicho, ¿no? Para las ambulancias, de hecho, fueron una necesidad y esas ambulancias que existían, que nos recordaremos, bueno, yo me recuerdo que eran como, yo creo que eran Renaults, que ¿no? Sí, eso, que tenían como maletero. Con el culo. Eso es. Salvaron muchas vidas y tuvieron una actividad prioritaria en todas las comarcas. Claro, nosotros estábamos en Laredo, pero Santander estaba a una hora larga de trayecto. Nosotros teníamos aquí un ambulatorio donde atendíamos a la gente, claro, y las urgencias se tenían que llevar a Valdecilla, o sea, era hora y pico. Por la nacional, efectivamente. No estaba la autovía, claro. Por la nacional. Y esas ambulancias, ya digo, que salvaron muchas vidas porque gracias a ellas pudimos llevar a mucha gente en su momento a Valdecilla para curarles, salvarles o revisarles o lo que fuere. Claro, la ventaja de teneros a vosotros...
permite poner el acento en ese factor humano que es tan determinante, tú lo decías, tanto a quienes os destináis, pero también quienes estáis. Y yo quería en ese factor humano hurgar ahí un poco, a ver, rebuscar, que salgan nombres. Me habéis hablado de Rufo, evidentemente, como presidente de la Asamblea Local, pero a ver, si tuvierais que, y ya sé que aquí siempre se cometen injusticias, porque empecéis a decir nombres y os vais a olvidar de alguien, salvo que seáis unos portentos, pero decidme nombres que gente vinculada a Cruz Roja Laredo, pues que va a decir, sí, va a estar cabeceando. Yo voy a decir uno A ver. que probablemente conocerá mucha gente y luego David que diga más personas. Andrés es nuestro vicepresidente en Laredo actual, ha sido vicepresidente autonómico y ha sido médico en la voz, con lo cual desde siempre yo cuando estuve ya aquí desarrollando la actividad, él ya era vicepresidente local. Con lo cual, toda la actividad que yo recuerdo, y yo creo que Andrés lleva ya 40 años en la casa. 40 años, que el otro día cuando tuvimos nos concedieron la medalla de honor de Santander, la tenía Andrés, que se sacó una foto con ella, y celebró sus 40 años, es cierto. Lleva 40 años en la casa. Y como Andrés, mucha gente. Marcelo, yo tengo especialmente cariño. Está difunto ya, pero Marcelo Díaz Roqueñi, sí. Los Cancio, o sea, gente de hace muchísimos años, ¿no? Pero es que nos dejaríamos muchísimos nombres. Sí, Rufo de Francisco y Marín, ya lo hemos nombrado. Marcelo yo quería apuntar, también fue vicepresidente local y a mí yo siempre lo he dicho, tengo un especial cariño para Marcelo. Fue nuestro compañero que nos llevaba el día a día de la asamblea. Y la verdad que persona íntegra, una persona comprometida. Bueno, es que como son todos, ¿no? Los que al final están dedicando su tiempo para los demás. Oye, ¿y cómo se vivió en la institución que de repente se suprimiese el servicio militar obligatorio y por tanto decayesen pues ahí los que iban a hacer su prestación social sustitutoria y demás? Fue una época de mucho cambio. Esa época nos tocó también, ¿no? Indirectamente quizás, o en la última parte de la época, pero nos tocó. Fue una época donde tuvimos que cambiar y la necesidad fue además virtud. Pasamos del 24 horas, que era la forma de actuar cuando teníamos gente y que estaba con nosotros y hacía la prestación o hacía la mili con nosotros, tuvimos que prestar esa forma de actuar a la forma de actuar de fundamentalmente voluntariado. Y entonces ahí sí que tuvimos que crear equipos de voluntariado para hacer las coberturas. Sobre todo, David lo puede explicar perfectamente en el tema de Sasemar y en el tema de... Es que antes los barcos todo era por emisoras. O sea, es que había gente que hacía las imaginarias de noche por turnos para estar pendiente de las emisoras, porque cualquier barco que tuviera un problema médico, una vía de agua, un problema importante, era vía radio. Y era la forma de avisarnos, era vía radio. Luego ya pues ha ido modernizándose todo y los barcos ahora mismo tienen pues muchos medios, ¿no? Pero cuando aquello era todo vía radio, entonces claro, una persona tenía que estar sentado y había todo lleno de radios con los diferentes canales para poder hablar con esas personas. En la base del puerto teníamos todo el frente oeste con todas las emisoras, me acuerdo perfectamente, es verdad. Os daría pena abandonar esa sede, ¿no? La verdad que fue una sede puntera y yo creo que fue una referencia para nosotros. Nos costó mucho y, como te comentaba al principio de la entrevista, nos ha costado muchos años poder tener estas instalaciones punteras, yo creo, y necesarias además, porque la actividad que estamos desarrollando en Laredo está creciendo a una manera vertiginosa y si no tuviéramos estas instalaciones no sería posible desarrollarla. Pues vamos a ir ya, sí, cayendo en el presente, porque es muy importante, vale, el tocar un poco, hemos dejado a la gente con las ganas, un poco hemos apuntado ahí, pero es que era bonito recorrer esa historia, pero sí que me interesa poner el acento. Lo único, resuélveme una duda, ¿cómo llega alguien a presidente de la Asamblea Regional de Cruz Roja? ¿Haces campaña, Javi, o cómo va esto? No, nosotros tenemos una forma de elección que es un poco diferente a la que la gente puede entender. Nosotros hacemos elección de abajo arriba y luego de arriba abajo, me explico. Nosotros tenemos una forma de elección donde elegimos a los diferentes comités locales. Los comités locales, a su vez, eligen a los representantes en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General, perdón,
y en la Asamblea General ya es donde se vota para la elección del presidente, en este caso concreto nacional, presidenta en nuestro caso. Una vez que la presidenta nacional está elegida, baja hacia abajo el nivel de elección y ya se van eligiendo a los diferentes presidentes autonómicos y provinciales y a su vez luego los locales. Es decir, que al final los órganos presidenciales que al final se proponen a los diferentes presidentes se eligen y son cargos de responsabilidad. Nosotros somos cargos de confianza, de la presidenta nacional. Y a su vez los presidentes locales están ratificados por la presidenta nacional, en nuestro caso. ¿Y pesa mucho llevar una institución de 17.000 socios, de todos los voluntarios que me has contado? O sea, ¿cómo se lleva eso? ¿O no lo piensas, Javi? Dices, yo soy yo. Mira, yo no lo pienso. Yo te puedo decir que es muy fácil llevarlo porque la gente que tenemos en la casa, la gente que trabaja en la casa, los voluntarios de la casa, permiten hacer el desarrollo de la actividad de una manera muy sencilla. Eso no implica que, por ejemplo, pensando en la pandemia, hay que tomar decisiones muy trascendentales, ¿no? Y ves cómo en esos momentos toda la gente está respondiendo. Me recuerdo la época de la pandemia y me recuerdo que nosotros estuvimos en la calle desde el momento uno. Al final pusimos todos los medios a trabajar para la sociedad que en ese momento necesitaba nuestra ayuda y nuestra colaboración. Y la verdad que fue un lujazo poder trabajar con toda la gente trabajando en la calle desde el momento uno. Fue nuestra mayor atención y nuestro mayor proyecto de atención, yo creo que ha sido en toda nuestra historia, tanto en Cantabria como a nivel de España, de atención, en este caso concreto, a la pandemia y a la gente que estaba afectada por la pandemia. ¿Y cómo respondieron los voluntarios? Para quitarse el sombrero, ¿cómo respondieron a todo lo que les pedíamos? Te iba a decir que ahí demostrasteis eso, ¿no? Que por encima del miedo, que podría ser humanamente una emoción que sentíais, ¿no? Porque nadie sabía lo que iba, sobre todo en esos primeros momentos, ¿no? Anteponíais ese sentido, ¿no? Del servicio, ¿no? Y de volcaros con la gente. O sea, eso fue así. Mira, yo me acuerdo del momento uno, si nos recordamos hace 2 años o en el año 20, no había mascarillas. ¿Os acordáis que no había mascarillas? Yo me acuerdo que los compañeros que venían a casa para hacer las actuaciones o las labores que teníamos que hacer juntas, bueno, pues llegaban con una mascarilla de estas azules que las tenían guardadas en el bolsillo desde hace 6 semanas y las seguían utilizando. Bueno, hablábamos a distancia y tal, pero fue muy, muy curioso la actuación porque al final todas las cosas se hacían. Bueno, yo aprendí en ese momento, siempre digo lo mismo, aprendí a manejar el Teams, que yo no tenía ni idea. ¿El cuál? El Teams, o sea, vale, el programa. El programa. Sí. Y yo creo que desde ese momento ha sido una de nuestras principales herramientas de trabajo. O sea, nos permitió comunicarnos, interaccionar con todos los ámbitos territoriales y con todos los voluntarios que estábamos allí. Vale, y ahora ya sí. Entonces, estamos en la moderna sede, peleada, añorada. Estaba el Larán del puerto y luego estaba el Larán de Cruz Roja, ¿no? Pues te he de decir, ahora que lo dices, que cuando teníamos la maqueta original que estaba en la cofradía de pescadores, tú ya no te acordarás, que estaba la maqueta del puerto proyectado, abajo había unos pantalanes con un pequeño sitio y ese sitio era el nuestro, que al final no pudimos repetir el sitio donde estábamos originalmente, pero bueno, estas instalaciones están ubicadas en un sitio fabuloso. Y desde ellas vamos entonces a ilustrar un poco minutos, en el tiempo real. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los frentes que tiene aquí Cruz Roja local, la Asamblea Local de Cruz Roja? Mira, yo voy a empezar por uno y luego va a seguir David. Mira, tenemos ahí un proyecto de empleo, ¿ves? Alianza para la Inserción Laboral. El proyecto de empleo en Laredo empieza, yo creo que ha sido hace 4 años, más o menos. Sí. Y ha sido uno de los principales proyectos que yo creo que ha merecido la pena implantar en el ámbito territorial. Tiene un nivel de inserción de 35%, es decir, es un nivel de inserción alto de todas las personas que vienen con nosotros a ese proyecto y nos permite desarrollar y trabajar con la gente que, claro, cuando nosotros hablamos de un plan de empleo podemos entender que nosotros no somos, en este caso concreto, oficina de empleo, pero toda la gente que viene y acude a nosotros es gente que está un poquitín fuera del sistema, con lo cual al final nosotros trabajamos con ellos y somos capaces de incorporarlos al sistema gracias a las habilidades y a la formación que le damos. Entonces,
podemos estar muy satisfechos, y David lo puede corroborar, de que muchas empresas de la zona están colaborando con nosotros en este proyecto y nos están permitiendo insertar a muchos jóvenes que han iniciado el desarrollo en ese proyecto. Yo quiero incidir en una cosa, que estamos además llegando a la época navideña, y el juguete educativo y el juguete que desde el proyecto que hace Cruz Roja Juventud, juguete educativo me parece que es, el título me refiero, podemos estar atendiendo a niños y niñas que no tienen posibilidad de tener un juguete, que de otra manera, si nosotros no estuviéramos colaborando y las entidades que colaboran con nosotros pudiéramos estar ahí, pues no tendrían ese juguete. Es un juguete que es no bélico, no sexista, y es un juguete educativo. Entonces, son juguetes nuevos, como digo, que los niños disfrutan y que nosotros podemos acceder a ese ámbito familiar para también poder trabajar en otros ámbitos y en otros proyectos, ¿no? Recogemos las cartas de los Reyes Magos y en todo lo posible se lo hacemos llegar para que tengan sus juguetes. Uh-huh. Vale, pues seguirme diciendo, ya tenemos la laboral, tenemos el tema de los juguetes, ¿qué más tenemos? Asistencial entiendo que también. En tiempos, es que esto también ha cambiado mucho, en tiempos con la PSS, prestación social sustitutoria, ya es que uno ya es un poco, se delata con esos términos, pero por ejemplo os encargabais de las personas mayores, eso ya no sé si ha sido... Seguimos haciéndolo, pero desde otro ámbito de proyecto. Nosotros tenemos aquí, corrígeme si me equivoco, estamos con Sasemar, con Salvamento Marítimo. Tenemos conveniada una embarcación, la Lima Sierras, ¿no? Lima Sierra Perseo. Eso es, la tenemos aparcada en el puerto de Laredo, y con esa embarcación colaboramos con Sasemar en diferentes proyectos o asistencias que nos activan, ¿no? Desde recoger tronco que está en la mitad de la bahía para evitar que pueda tener un choque con una embarcación, hasta asistencias o rescates, ¿no? que nos avisan. Tenemos Cruz Roja Juventud, tenemos dentro de Cruz Roja Juventud estamos desarrollando el proyecto de juguete educativo. Tenemos también desayuno, no es un desayuno, es... No, hemos tenido este verano Pineo, que son actividades es. con niños, en los cuales pues un día les llevamos a la playa, pero otro día les hemos llevado a ver un museo, en los cuales siempre les damos o de merendar o de desayunar, desayunos saludables o meriendas saludables, y así nos garantizamos que tengan también pues un desayuno o una merienda o una comida al día pues en condiciones. Y aparte que ya veis que pues bueno, a través de o con los servicios sociales de Laredo, que tenemos una estrecha Cáritas, Cruz Roja y los servicios sociales de Laredo, nos solemos reunir, y pues para no triplicar las ayudas a las mismas familias y para que no solo tengan todos darles alimentos, sino un poquito. Nosotros nos hemos especializado también en la limpieza y en la higiene y en los bebés y niños. Entonces así entre las tres, para llegar a todos y a cubrir las necesidades que tengan. Llevamos preventivos acuáticos y preventivos terrestres. ¿Eso qué es? Pues cuando hay una carrera ciclista, un maratón, un triatlón, pues que tengamos personal con embarcaciones, con ambulancias, pues dando un poco el servicio que necesita Laredo y algún municipio alrededor que llevamos, ¿no? La cobertura de playas que hemos dicho antes. Playas, ayudas técnicas. Muy importante. Ayudas técnicas que aquí se mueve muchísimo, que es la prestación de sillas de ruedas, de muletas, de camas articuladas, de bueno, pues digamos de productos que hay mucha gente que no puede llegar a ellos o que solo los necesita por un tiempo, por un corto periodo de tiempo, una operación o cualquier otra cosa. Eso también lo hacemos desde aquí. El proyecto de empleo, que es muy satisfactorio, igual que el baño asistido que damos en la playa, que no todas las playas tienen el baño asistido. Yo siempre digo en todas las entrevistas que es una de las cosas que más nos gusta, porque aparte de que te acerca mucho a la gente, porque casi siempre son los mismos usuarios, les ves y ellos reciben una libertad de cuando se pueden estar bañando sin estar
pegados a esa silla de ruedas, o bueno, que no tienen por qué ser en silla de ruedas, sino que, oye, gente que tenga movilidad reducida puede utilizar también el servicio, que le daremos el baño encantado de la vida. Pero es muy satisfactorio. El valor diferencial que nosotros prestamos, por ejemplo, en la cobertura de playas, que estaba diciendo David, aquí en Laredo estamos dando baño asistido en dos puestos, porque así nos lo pide el ayuntamiento, pero los voluntarios que nosotros ponemos en esa parte del proyecto, que es de baño asistido, tienen una formación específica para poder trabajar y para poder estar con las personas que tienen, en este caso concreto, la movilidad reducida y para poder atenderles. Y como decía David, es muy satisfactorio ver que día a día vienen las personas reclamando un servicio y ver que la gente que está en ese servicio la está prestando en unas condiciones óptimas y además la gente al final te lo agradece mucho porque, como decía David... Me acuerdo de un caso del día de la Batalla de Flores, vino una señora, dice, yo ando mal, pero es que en la arena igual me da miedo que me caigo y tal, pero es que... soy vasca, pero he vivido toda la vida en Burgos y es la primera vez que veo el mar. Y he venido a la Batalla de Flores, pero yo me gustaría darme un baño. ¿Sería posible? Por supuesto que sí. Siéntese que nosotros la vamos a dar un baño y la vamos a meter al agua, pero no sé nadar y tal. Bueno, no se preocupe que nosotros la ponemos un chaleco, va a ir con 2 socorristas en la silla anfibia, la vamos a dar un baño. Qué experiencia, ¿no? Y cuando salió, dijo, se le caía la lágrima y a mí casi, porque soy muy débil, y me decía, yo me puedo morir hoy ya. Yo me puedo morir hoy. Qué chulo. Y claro, eso es muy satisfactorio. Luego tengo pues gente que se acuerda de mi madre, de mi padre, de toda la familia y de todo. Pero bueno, te quiero decir que eso te hace olvidar todo lo demás, ¿no? Porque una persona mayor que viene, que te dice, yo puedo andar, pero yo podría usar el servicio del baño adaptado. Por supuesto que sí. Y ese baño y esa cara de felicidad de esa señora que no había visto el mar nunca, lo vi ese día, y decirnos, yo me puedo morir ya. Claro. Fue, bueno, pues muy emocionante, la verdad. Que al final es muy satisfactorio, porque tú prestas y colaboras en unos proyectos, pero al final lo que tú recibes es mayor de lo que tú das, o por lo menos todas las personas que estamos colaborando en los diferentes proyectos es lo que pensamos. Entonces, al final, yo, si me permites, voy a aprovechar para animar a toda la gente que quiera conocernos, que venga a todas las instalaciones que en los diferentes ámbitos territoriales puede tener, que nos conozca. Si quiere colaborar con nosotros, yo les invito a que colaboren en los diferentes proyectos que tenemos, y la gente que no quiera colaborar con nosotros, pero quiera colaborar de otra manera, pues yo les invito a que se puedan hacer socios o colaboradores, porque el dinero que nos dan sirve para estas cosas que estamos viendo aquí, desde las ayudas urgentes que tenemos aquí hasta lo que estábamos comentando antes del pago de recibos o de la actividad con mayores o del juguete educativo que estábamos diciendo. Incluso por ejemplo, tenemos también medio ambiente, en cual no solo hacemos recogida o limpieza de la playa o en un momento puntual, ¿no? Sino que también se les ayuda a ese cambio en casa que necesitan energético, desde cómo pueden ahorrar en la factura hasta les damos calefactores y cosas para que tengan un menor consumo eléctrico en casa y les pueda venir bien y les pueda ayudar. Hemos dado charlas de economía doméstica. Hemos traído a un notario porque ellos tenían de interés, alguna gente mayor nos comentaba que tenían ese interés de conocer a un notario para que les explicara cómo se hace un testamento y cómo ellos podían dejar. O sea, nosotros hacemos cosas que otras o por empresas o por bueno, pues no pueden llegar, no digamos, o no se hacen. Pues nosotros sí que abarcamos todas esas cosas. Hay uno de los proyectos que hacemos también en Laredo que al final pasa desapercibido porque como lo hacemos prácticamente a diario, entonces se nos olvida. Es el tema de la formación. Nosotros damos formación de primeros auxilios y en salvamento acuático. Socorrismo acuático. Y en otros cursos que nos permiten dar y trabajar con gente. Entonces, el año pasado pudimos dar cursos y formación a 8.000 personas en Cantabria, que al final es una cifra que es muy importante. Lo importante de las cifras al final son las personas que hemos podido trabajar con ellos. Entonces, una de las actividades, y yo creo que además ha sido reconocida a nivel nacional, que
que nos ha permitido reconocer a nuestros voluntarios que lo hacen es los jueves saludables, los jueves vitales. Empezamos el Laredo en enero, empieza también Laredo a tener los jueves vitales, en los cuales animo a todo el mundo que quiera que haga una pequeña prescripción y que venga. Va a ser ameno porque van a ser 40 minutos, 45 minutos, y va a ser una pequeña introducción a los primeros auxilios que suele gustar mucho. Que al final es una de la formación que no todo el mundo tenemos y que es muy útil porque en cualquier momento nos puede salvar la vida. Sí, pero sí. Digo, porque yo he hecho el curso y David me machaca. No, pero escucha, que es importante. Al final, si nosotros presenciamos un ahogamiento, podemos hacer una acción que esos 45 minutos claro. los vamos a dedicar sobre todo al RCP, que es una maniobra que es compleja, es cansada, pero que te salva una vida, igual que una maniobra de Heimlich, y bueno, pues con pocas cosas, pero que para que la gente le queden los conceptos muy claros y que sea una maniobra en la que puede salvar a una persona, porque ya sabemos que hay en muchos sitios que ya tienen un desfibrilador. Entonces, bueno, pues para animar a la gente y para decirles cómo habéis que usarlo. Si me permites, vuelvo a animar a la gente que nos conozca, que venga, que aproveche esos jueves para aprender o para reciclarse en la formación, porque hay gente que ya lo sabe, pero bueno, todas esas prácticas y esas maniobras van cambiando, ¿no? Y que aproveche para conocernos. Nosotros hacemos muchas acciones, pero como te decía al principio, lo importante para nosotros es poner a la persona en el centro de atención, con lo cual nosotros trabajamos con personas y al final es el fin que tenemos en todas las acciones que tenemos. Gente que nos esté escuchando se estará preguntando, oye, si quiero colaborar, aparte de hacerme socio y tal, si quiero traer en especia, porque estoy viendo que recogéis alimentos, ¿eso vosotros cogéis ese tipo de material? O lo de los juguetes, recalcando que son nuevos y no bélicos, ¿también los puedo traer a la sede? ¿No? ¿Cómo está ese tema? Sí los cogemos, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que no queremos es... eso lo hace Cáritas, igual que el ropero. Cruz Roja también tiene ropero, lo tiene en Castro, por ejemplo. ¿Por qué no lo tiene Laredo? Porque ya lo tiene Cáritas. Entonces nosotros queremos llegar a otras personas. Pero sí recogemos, si traen alimentos, los recogemos con mil amores y los vamos a repartir. Y los repartimos. Lo importante, como ha dicho David, es optimizar los recursos. Y entonces nosotros nos hemos especializado en un ámbito de acción que no tiene Cáritas y que Cáritas no tiene porque no lo hacemos nosotros, con lo cual al final lo que decía David, todas estas propuestas de recogida de alimentos, salvo que tengamos una campaña específica, se puede recoger, por ejemplo, en Cáritas yo creo que lo podrán recoger, y aquí, salvo campañas específicas que ya decimos exactamente lo que nos tienen que ayudar o colaborar si así quieren, lo ideal es que vayamos optimizando esas acciones y esas colaboraciones. Yo quiero aprovechar, si me permites, ya soy muy pesado porque ya me voy haciendo mayor, recordar a la gente que con este libro también hicimos una exposición que se desarrolló en el puerto, en Santander, y que vamos a traer a Laredo. Ah, qué bien. Y la vamos a traer en enero del año 24. Yo creo que van a ser 50 o 60 fotos con diferentes material y cosas curiosas que, por cierto, sale la base nuestra del puerto con la embarcación cuando teníamos la 620, yo creo que era, ¿no? Que es esa merece la pena. ¿Por qué digo eso? Porque va a haber gente... Nos hemos confundido, la 520. Luego fue la 620, era la que tenía un motor fuera borda blanco. Sí, pero tú y yo fuimos en la 520. Sí, la 520. Y la 620 es la de la foto. Eso es. Que digo que aprovecho para invitar a la gente a esa exposición porque seguro que en algún momento alguien va a reconocerse. Me acuerdo en Santander que teníamos una compañera que ella no sabía que salía en una de las fotos. Y me acuerdo que estuvo dando una vuelta por la exposición y dice, ¡ay, pero esa que está en la foto soy yo! Y tal. Bueno, pues seguro que alguien reconocerá a alguna persona. Con lo cual, yo creo que es una bonita exposición donde recorremos esos 150 años de historia y en Laredo hay parte de la exposición que se concreta también en la actividad de Laredo. Bueno, pues de reconocimiento iba un poco el estar hoy con vosotros, daros la enhorabuena. Pocas instituciones llegan a esa edad
Y sobre todo llegan a esa edad con esa vitalidad y esa juventud, ¿no? Porque al final es lo que transmite Cruz Roja. O sea, Cruz Roja nadie está pensando en algo ahí anquilosado, al contrario, siempre es vanguardia. Lo habéis dicho antes con lo de rayos X, yo lo he sacado con tráfico, salvamento, o sea, nos ponemos a pensar y estáis ahí. Y nada, pues a mí como siempre no me gusta ser yo el que cierro el libro, o sea que los dos, algún mensaje cada uno y vais a poner vosotros el broche. Presidente, porque aquí estoy yo de prestado, yo no tendría que estar aquí. Bueno, Tranquilo que te borramos. Yo te he de decir que he estado encantado contigo recordando viejas anécdotas que tuvimos juntos, ¿no? Yo aprovecho estos últimos momentos para invitar a toda la gente que nos conozca. Vuelvo a incidir. Venir a nuestras diferentes asambleas, estamos creciendo en actividad, nos hace falta que la gente pueda colaborar con nosotros en los diferentes proyectos. No en todas las asambleas tenemos todos los proyectos, pero los proyectos que tenemos en las asambleas son los proyectos que en ese momento están funcionando en nuestro ámbito territorial. Y como decía al principio, la gente que al final, por los motivos que sean, no puedan o no deseen colaborar en un día a día, pueden hacerlo a través de una aportación económica que al final se va a traducir en una acción con personas y con las necesidades y las coberturas de las personas. Como decíamos al principio de la entrevista, 33.000 personas en el año 22. Yo un poco más puedo decir, agradecer que hayas estado con nosotros, agradecer a David que haya estado también con nosotros y sobre todo invitar a todo el mundo que nos conozca y recordar que al final Cruz Roja pues está cerca de las personas y estamos cerca de todos los que quieran estar con nosotros.